Bendiciones para todos, Casa Transformación, ¿cómo están? ¿Cuántos están por ahí? Den un amén, presente. Escriban ahí, presente, amén, gloria a Dios. Bendigo a todos mis hermanos y hermanas de la Casa Transformación. Los saludamos desde aquí, desde Villavicencio, donde la tierra produce leche y miel. Amén. Estamos desde aquí transmitiendo este discipulado de la Casa Transformación, el león de la tribu de Judá, donde los corderos se convierten en leones, amén, en águilas. Gracias por este tiempo que vamos a dedicar en el Señor, amén. Yo quiero que en esta mañana usted se ponga de acuerdo conmigo y comparta el link. Compártale el link a otras personas, envíe el link a otras personas para que pueda evangelizar, para que pueda reevangelizar, para que pueda ayudar a expandir, a extender el reino de Dios y su palabra, amén. Entonces yo quiero que en esta mañana usted se ponga ahí donde usted está, con un corazón dispuesto y con el espíritu dispuesto a recibir lo que el Espíritu de Dios quiere impartirnos a nuestro espíritu. Debemos entender que nosotros somos los que manifestamos el reino de Dios. Nosotros manifestamos a Cristo. Entonces debemos entender que es Cristo dentro de nosotros hacia afuera. Debemos entender que el Señor nos ha dado un corazón nuevo, que el Señor nos ha redimido y nos ha reinsertado para que nosotros seamos obradores de luz. Nosotros somos portadores de luz, nosotros somos portadores de buenas noticias. Sus hijos somos los que manifestamos el reino de Dios en la tierra, hermano mío, hermana mía. Discípulo, siervo que me está escuchando, sierva, amigo de la Casa Transformación. Yo quiero que en esta mañana de sábado quiero bendecirlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quiero que en esta mañana usted se disponga desde su espíritu, alma y cuerpo a escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos, lo que el Espíritu Santo de Dios está entrenando, lo que está diciendo en este tiempo, lo que está sucediendo a nivel mundial. Debemos aprender a escuchar, a extender la palabra de Dios. Debemos aprender a escuchar las órdenes de Dios, los hombres de Dios. Somos nosotros, su iglesia, la que tenemos que establecer el reino de Dios. Amén. Quiero que ahí donde usted esté me acompañe en una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta mañana yo te coloco todo en tus manos, Señor, es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Declaro tu palabra, Señor, declaro tu provisión y declaro tu amparo, Señor. Declaro que solo tú puedes hacer, Señor. Aunque pase el tiempo, Señor, sé que tu promesa tú cumplirás, Señor. Aunque pase el tiempo, Señor, tu promesa se cumplirá, Señor. Tu promesa se cumple, Padre Santo. Nada en ti se perderá, mi Señor. Nada en ti se perderá, Señor. Yo declaro esto en tu palabra, Señor. Esta es mi seguridad, Señor, que en ti nada se perderá, Señor, que todo aquel que esté conectado, Señor. Yo declaro que los velos están cayendo, Señor, hoy en esta mañana puedo ver con claridad. Puedo ver con la claridad de tu luz, Señor, declarando que tu reino, Señor, se expande a nivel de la tierra. Mi fe se está encendiendo junto con mis hermanos el día de hoy. Hoy nos volvemos a levantar en pie de guerra, en pie de fe, en pie de esperanza, Señor. Porque tú eres Dios, Señor. Los velos están cayendo hoy, Padre Santo. Los velos de enfermedad se están cayendo. Hoy podemos ver con claridad, Señor. Hoy podemos ver con claridad, Señor. Declaro que mi fe se está encendiendo junto con todos mis hermanos allí donde se encuentren, en cualquier país que esté llegando esta señal. Declaramos que hoy nos volvemos a levantar, a entrenarnos, a discipularnos, a ser instruidos por tu presencia, Espíritu Santo, porque tu amor es el que me sostiene, tu amor es el que me levanta, Señor, el que me da paz, el que me da seguridad, Señor, de lo que vendrá, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control de este discipulado y me despojo de todo pensamiento carnal. Declaro que mi espíritu se aquieta, mi alma y mi mente, mi cuerpo se aquieta, se alinea con tu presencia. Mis 5 sentidos espirituales se agudizan para escuchar tu voz en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaro esto.
lo profetizo, lo establezco en tu poder, Señor Jesús. Gracias, Padre Jehová, Abba Padre, eterno Dios. Gracias por guardarnos en el hueco de tu mano, abrazarnos en tu pecho y demostrarnos tu misericordia con amor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo este día y este discipulado. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están por ahí? ¿Cuántos se encuentran? Bendecimos a los que están en la casa. Pongan un amén. Pongan ahí amén. Estamos en la palabra del Señor. Bueno, estábamos nosotros mirando la cuestión del corazón. La clase anterior, el día martes, nosotros estábamos tocando el tema en el discipulado de qué quiere decir el amor. ¿Qué quiere hablar Dios cuando habla del corazón del hombre? Ese era nuestro tema, la diapositiva del día martes. Si de pronto usted no sabe, los videos, todas estas conferencias, todas estas prédicas, todos estos discipulados de la Casa Transformación, los puedes encontrar en Facebook Live, lo puedes encontrar en el canal del YouTube que nosotros tenemos, para que usted pueda repasar y pueda estudiar lo que el Señor está hablando en estos tiempos y lo que el Señor nos está entrenando a través del discipulado de esta casa. Amén. Entonces, en la clase anterior del día martes, que la damos de entre las 6 y las 7 de la noche, estábamos hablando del corazón y quiero hacer un detalle aquí. El corazón es el núcleo, estábamos diciendo, el corazón es el núcleo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y la palabra de Dios establece alta importancia en mantener nuestros corazones puros. Y estábamos hablando en esta clase que no estamos hablando de este corazón que palpita. Estábamos desmenuzando la palabra, la revelación, para traer palabra revelada, para entender en este tiempo qué es lo que Dios está hablando cuando se refería al corazón. Amén. Entonces Dios dice que nuestros corazones deben ser puros. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya sabemos todos los que somos firmes en la fe que esto está en Proverbios 4:23. Amén. Entonces quiero que ahí le va a aparecer en su pantalla esta diapositiva para empezar este discipulado del día de hoy. La diapositiva que aparece ahí dice, no es solo creer, sino confesar. Declarábamos que nosotros debíamos creer con el corazón, pero debemos entender que no es solamente creer con el corazón, sino que debemos confesar. No solamente es creer para ser salvos, sino debemos confesar. No es solo creer, sino confesar. Debemos también creer y confesar. Tomamos Romanos 10 del 8 al 11. Pero veamos lo que dice Romanos 10 del 8 al 11, perdón. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice la palabra. Esto significa la palabra de la fe que predicamos, dice Pablo en Romanos, escribiéndole a los romanos. Si tú con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tu corazón, dice, tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo, dice la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra. Y con la boca se confiesa para salvación. Salvo se comporta como salvo. Hijo de Dios se comporta como un hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios cree en su corazón para justicia, pero también con su boca confiesa para salvación. Y el 11 dice, porque la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Ahí hay una promesa. Todos los que nosotros estamos creyendo en el Señor, en nuestro corazón para justicia, y confesamos con nuestra boca para salvación, entendemos que tenemos esta promesa que todo el que cree en él no será avergonzado. Tú y yo no seremos avergonzados por seguir al Señor. No seremos avergonzados por estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Me la puedes quitar, hijo? Entonces quiero que usted tome su escritura como siempre. A mí me gusta la escritura. A mí me gusta que el Señor me hable a través de su palabra.
Me gusta que el Señor nos dé, que el Espíritu Santo nos guíe a la Escritura, porque la palabra de Dios dice que Él nos llevará a toda verdad. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Amén. Entonces quiero que usted entienda que el Espíritu Santo nos declara su palabra revelada para que nosotros la pongamos dentro de nuestro corazón creyéndola y la confesemos con nuestra boca para declarar salvación. Y todo lo que hagamos no seremos avergonzados, como decía Romanos 10. Amén. Quiero que tome la escritura, como siempre, me gusta traer la traducción viviente. Me gusta por su lenguaje fluido. Entonces voy a leer la nueva traducción viviente. Voy a leer Primera de Juan 1:9. Quiero que vaya usted a la escritura. Quiero que coja la escritura en esta mañana y busque en Primera de Juan 1:9. Escuche muy bien lo que dice la palabra. Voy a leer, dice: les anunciamos al que existe desde el principio. Está hablando Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra viva, hermano. Pablo decía y confesaba, declaraba con su boca, Él era la palabra viva. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. ¿Nos fue qué? Revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con Él el Padre y luego nos fue revelado, revelación. Nos fue revelado, dice el apóstol. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es la luz y Él, dice, Él es la luz, Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad, dice la palabra. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Tremenda palabra. No estamos predicando la verdad, dice el apóstol Juan. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad o en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hasta ahí, pero vamos a leer el 10. Terminamos con el 10. Si afirmamos que hemos pecado, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hemos leído la palabra de Dios y aquí es impresionante cómo dice, nosotros no podemos dar de lo que no experimentamos y no podemos dar de lo que no tenemos, hermanos. Quiero que esto quede muy claro. No podemos dar de lo que no tenemos, hermano. No podemos hablar de lo que no hemos experimentado con Dios. No podemos dar o hablar de lo que Dios no nos ha revelado. Entonces yo creo que cuando usted habla del Señor Jesús es porque usted ha experimentado con Dios y ha sentido su presencia y Dios se ha manifestado en su vida, así sean cosas pequeñas o cosas grandes. Siempre nosotros testificamos y hablamos la palabra de Dios por medio de lo que Él hace en nuestras vidas porque experimentamos y tenemos una comunión con Él. Esa comunión nos lleva a tener una experiencia personal con Él todos los días. Pero debemos tener en cuenta que engañoso es nuestro corazón. Entonces nosotros debemos siempre decirle al Señor que nos muestre nuestro corazón para que nuestro corazón se convierta a la imagen de Dios y que nuestra boca comience a alinearse para confesar nuestros pecados y declarar en nuestra vida que la salvación de Dios está en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, hermano.
Entonces, por eso decíamos, no es solo creer, sino confesar. No solamente basta con creer, sino debemos confesar. Amén. ¿Cuál es el peligro o la consecuencia del pecado sin confesar? Por lo menos, hay personas que van a la iglesia, pero nunca confiesan sus pecados, nunca perdonan, nunca tienen una restauración, nunca tienen una sanidad interior, nunca trabajan en una sanidad interior. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros debemos trabajar en sanidad interior. Nosotros debemos entender que ya hemos sido liberados, que el Señor nos liberó, que nos trajo libertad a nuestra vida cuando lo recibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero debemos trabajar con todo lo viejo. Debemos desechar la basura, sacar la basura. Eso debemos hacer. Debemos restaurar lo que estaba dañado. Debemos construir los muros. Debemos ayudar a levantar los muros, y esto solamente lo podemos hacer con el Espíritu Santo de Dios, quien nos muestra donde hay afectaciones. O sea, en pocas palabras, debemos comenzar a romper con los hábitos que veníamos teniendo. Ya la persona fue liberada, después tiene que comenzar a trabajar en sus hábitos, y si el hábito era de mantenerse en cautividad, o que estaba digamos siempre deprimido, ya no tiene un espíritu de depresión, pero tiene que comenzar a trabajar con el hábito de la depresión. No sé si me hago entender. Si una persona no perdonaba porque tenía un espíritu de rencor, y ese espíritu la persona fue liberada por el poder de la sangre de Cristo, ya no tiene ese espíritu de rencor, pero tiene que luchar contra los ademanes o las costumbres de sentirse así. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender cuál es el peligro o la consecuencia del pecado sin confesar. Debemos confesar los pecados. Debemos manifestar eso en nuestra vida. Recuerde que cuando estamos en el discipulado usted puede hacer preguntas. Si no tengo la respuesta, estudio y le traigo la respuesta para la próxima clase. Compartan el link. Es bueno compartir el link porque necesitamos que la palabra de Dios sea expandida. Amén. Entonces, como leímos en primera de Juan 1:9, como ya lo leímos, aquí vemos esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, Dios es fiel y es justo. Debemos tener en claro, hermano mío, que debemos entender la palabra fiel y justo. Dios es fiel y justo. Dios no es fiel como un hombre para fallar. Dios es justo, no en la justicia del hombre. Dios es fiel, no fiel como un hombre. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sus hijos. Dios es justo a su palabra. Entonces debemos entender que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué? Limpiará de toda maldad. ¿Qué es limpiar? Limpiar es como cuando usted hace un aseo profundo. Usted está en su apartamento, en su casa, en su oficina, en su carro, en su moto, y dice, le voy a hacer una limpieza general, voy a limpiar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros trabajando. Él viene a limpiar toda la maldad. Por eso hay un texto bíblico muy tremendo en la palabra de Dios que dice que el enemigo, el espíritu que se fue, el espíritu que fue liberado, el espíritu inmundo, sale de la persona y va a vagar por el desierto, va a vagar por lugares, y dice, volveré a mi casa, y dice, y la halló arreglada y limpia, dice la palabra. ¿Aló? Entonces debemos entender que el Espíritu Santo, que Dios nos limpiará de toda maldad. Este versículo está escrito para los cristianos y depende de la palabra. Escuchen muy bien. Si Dios ofrece perdón absoluto para cada pecado que sus hijos cometen, siempre y cuando, debemos entender que si es así, Dios siempre nos va a ofrecer su perdón absoluto a todos sus hijos. Siempre y cuando, hermano, debemos tener, siempre y cuando siervo, que me está escuchando en esta mañana, debemos tener esto en cuenta. Siempre y cuando se lo confesemos. No podemos tener nada guardado, debemos confesar. Él nos va a perdonar siempre y cuando nosotros le confesemos nuestro pecado. La palabra confesar implica, escuchen muy bien, estar de acuerdo con Dios sobre lo mal de nuestro pecado.
Porque si nosotros creemos que vamos a justificar nuestro pecado, estamos mal. Por ejemplo, Señor, yo hice esto porque esta persona me motivó o estas circunstancias me llevaron allí. Estamos mal. Nosotros delante de Dios debemos reconocer nuestra debilidad y no echarle la culpa a los demás de lo que nosotros mismos hacemos. La palabra de Dios dice que nosotros conocemos muy bien el camino del bien y del mal. ¿Aló? Y en la palabra de Dios dice, hoy he puesto frente a ti dos caminos, el del bien y del mal. Escoge tú pues, ¿cuál vas a transitar? La palabra de Dios dice, todos ustedes en su corazón tienen escritos, dice la palabra, en las tablas de su corazón tienen escrito la ley de Dios. ¿Aló? Entonces nosotros no podemos justificar nuestro pecado, porque debemos entender, la palabra confesar implica estar de acuerdo con Dios sobre lo mal de nuestro pecado. Eso nos lleva a que nosotros tomamos conciencia por el Espíritu Santo de Dios que nosotros somos pecadores, que fallamos y que nos estamos haciendo mal cuando pecamos. Eso es estar de acuerdo con Dios. El arrepentimiento, hermano mío, siervo que me está escuchando, amigo de Casa Transformación en esta mañana, el arrepentimiento o el apartarnos de él, debemos entender que debemos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Es parte de esa confesión. O sea, cuando tú confiesas con tu boca, declaras con tu boca que estás haciendo mal, que estás de acuerdo con Dios, que quieres ponerte a cuenta con Dios, que quieres confesarle tu pecado a Dios, que quieres manifestarle, decirle, pedirle perdón al Señor, quieres demostrarle arrepentimiento, quieres demostrarle a Dios que te quieres apartar de el pecado, es parte, esto hace el arrepentimiento y el apartarnos, el arrepentirnos del pecado y apartarnos del pecado es parte de la confesión. No solamente debemos confesarlo, sino que debemos mostrar con actos el arrepentimiento y con actos de apartarnos del pecado. Eso hace parte de la confesión que usted y yo hacemos cuando fallamos. No solamente es confesar y seguir viviendo de la misma manera. Eso no funciona así en Dios. Hermano, debemos entender que eso no funciona así. Debemos entender que el Señor nos llama a arrepentirnos. ¿Y qué es la palabra arrepentimiento? Otra cosa, no es otra cosa sino apartarnos del pecado. No podemos justificar volver a fallar en la misma situación, porque sería no arrepentimiento sino un remordimiento. Una persona que hace y hace siempre lo mismo, voy a poner un ejemplo. La infidelidad, digamos, la pornografía, la mentira. Si la persona confiesa eso, pero sigue haciéndolo, le está mostrando a Dios con sus actos que no tiene un arrepentimiento y que la confesión no, él confesó, pero no hizo parte de esa confesión el declararlo físicamente a Dios, demostrándole arrepentimiento, apartándose del pecado. El mentiroso dice la palabra no mienta más, el que robaba no mienta más, el que robaba no robe más. El adúltero no adultere más, el fornicario no fornique más. Vengan a los brazos de Dios porque el reino de Dios está entre vosotros, decía el Señor Jesús. Dice el Señor en este tiempo, el reino de Dios está entre ustedes. Es Cristo a través de ustedes, hijos míos. Eso es lo que me enseña el Señor. Entonces nosotros debemos entender que el arrepentimiento y el apartarse del pecado es parte de esa confesión que nosotros hacemos, como declarando no solamente con nuestra boca, sino con nuestros actos, que Dios es nuestro Padre y estamos de acuerdo de nuestro pecado, apartarnos. Libre albedrío, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Libre albedrío. Entonces, debemos entender que no solamente se cree, sino se debe confesar. Entonces, cuando tú confiesas, estás creyendo que Dios está perdonando tus pecados, pero también debes confesar con tu arrepentimiento, debes confesar con apartarte del pecado. Esa confesión tiene poder cuando tú te apartas, cuando tú tienes ese acto de arrepentimiento. Amén. Para aquellos, escuchen muy bien,
es parte de esta confesión para aquellos que no han sido perdonados por la sangre de Jesús. Todo pecado, escuche muy bien, todo pecado es pecado no confesado. Cuando la persona peca, cuando la persona falla y no confiesa, es un pecado no confesado y no ha sido perdonado. El pecado que se tiene en oculto, que no se ha confesado, es un pecado no perdonado. Es que el Señor sabe y Dios me perdona, sí, pero tú debes confesar el pecado. Tú tienes que tener un acto de arrepentimiento tanto interno como externo. Tú debes respaldar tus palabras de confesión con actos de arrepentimiento. Entonces no podemos seguir jugando que el que reza y peca empata. Eso no funciona así, hermano, en el reino de Dios. La palabra de Dios dice, lo que está mal, está mal. En el texto que leímos dice, ¿cómo puede ser que alguien confiese que tiene la luz cuando anda en tinieblas? Es imposible, hermano, como dice la palabra en Primera de Juan 1 al 9, es imposible que yo como hijo de Dios confiese que hay luz en mí cuando mis obras son de maldad. No hay luz, dice la palabra de Dios, en aquel que dice y hace esto. El que dice que tiene luz y no tiene amor hacia su hermano, tiene tinieblas en sí, dice la palabra. Entonces nosotros debemos aprender a entender que no es solamente decir, sino hacer. No sé si me estoy entendiendo. Entonces un pecado no confesado es un pecado que no ha sido perdonado. Un pecado que no ha sido perdonado. Y el castigo eterno, nosotros sabemos que eternamente para, como veníamos explicando en este discipulado, expliqué en clases pasadas, por eso le digo que si usted quiere refrescar un poco, los videos están montados, expliqué los 3 tipos de muerte. Y entre ellas estaba la muerte eterna. Entonces, cuando uno no confiesa sus pecados, hay un castigo o hay una muerte eterna. Entonces, este castigo o este castigo eterno está esperando a aquellos que se niegan a arrepentirse de su pecado y aceptar el sacrificio de Jesús. Aceptar el sacrificio de Jesús. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que nosotros muchas veces podemos decir que seguimos al Señor Jesús, pero cada vez que nosotros no mostramos arrepentimiento, no estamos creyendo en el sacrificio de Jesús. No estamos creyendo que Él nos limpió de la basura, que Él nos sacó el pecado, que Él limpió de nosotros el pecado, que Él nos restauró, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que Él nos dio una posición, que Él nos entregó un gobierno. Estamos negando todo eso. Por eso es imposible declarar que tenemos luz haciendo obras de tinieblas. De nada me sirve ser cristiano y tener un mal testimonio. De nada me sirve declarar Dios te bendiga cuando realmente nosotros con nuestro testimonio hemos dejado el evangelio muy mal parado por nuestro testimonio. ¿Aló? Entonces yo quiero que usted busque Segunda de Tesalonicenses 1:8. Busque Segunda de Tesalonicenses. Vaya a la palabra, hermano, no coma entero. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Esta es una carta paulina escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y dice el 1:8, mira lo que dice, vuelvo y repito, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, va a haber un poquito de diferencia en el lenguaje, pero en el contexto es lo mismo. Entonces, voy a leer Nueva Traducción Viviente Segunda de Tesalonicenses 1:8. El 8 dice, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su gloria, de su glorioso poder. Dice el 9. Es tremendo, hermano, porque nosotros debemos entender que cada vez que un ser humano, cada vez que alguien vive en el pecado, para Dios básicamente está muerto.
La palabra de Dios dice, separados de mí, no podéis hacer nada. ¿Qué pasa, como explicamos en otras clases del discipulado? ¿Qué pasa cuando hay pecado en la persona? Se pone una barricada, se pone un muro. Eso no quiere decir que Dios no escuche, pero se pone una barricada en la comunión que tenemos con Dios. Dios sigue escuchando, Dios sigue siendo nuestro Padre, pero básicamente hemos muerto hay una muerte espiritual. No estoy hablando de la muerte eterna, estoy hablando de una muerte espiritual. El pecado trae muerte espiritual, que esa es una de las 3 muertes que se da, porque el pecado puede traer muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Yo ya lo expliqué en otra clase, no es el tema de este día, pero quiero que entendamos que nosotros en este tiempo debemos entender que cuando no confesamos nuestro pecado, estamos apartados de Dios, porque un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Debemos, aunque sabemos que Dios lo ve todo, lo entiende todo, que no podemos ocultar nada de Dios, debemos confesarlo como parte del arrepentimiento. Y debemos portarnos con arrepentimiento, apartándonos del pecado. ¿Aló? Entonces, Dios nos regaló la salvación, pero de nosotros depende que la retengamos hasta que el Señor nos llame a su presencia. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, quiero que entendamos en esta mañana. Entonces, también lo podemos ver en Juan 3. Yo quiero que vayamos a Juan 3. Juan 3, 15 al 18. Vayamos a Juan, al apóstol Juan. Veamos qué dice la palabra de Dios en la escritura de Dios en Juan 3, 15 al 18. Mira lo que dice Juan 3, del 15 al 18. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Está hablando el apóstol Juan, perdón. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Usted comienza a disfrutar de la vida eterna en el momento que confiesa y recibe al Señor Jesús, en el momento que usted cree en su corazón y comienza a confesar. Desde ese momento usted comienza a vivir en la vida eterna. No es en el futuro, es aquí y es ahora. En ese preciso momento, tú y yo hemos comenzado a disfrutar de la vida eterna, de los favores y bendiciones de Dios. Veamos el 17 de Juan 3. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, por medio del Señor Jesús, para salvarlo. Él no vino para condenarnos, que era lo que hacía la ley nos condenaba. Él no vino para condenarnos, él vino para salvarnos. Él vino a restaurarnos, él vino a pagar el precio. Amén. Y el 18 dice, no hay condenación para todo, no es para una parte. Escuche muy bien lo que dice la escritura. Debemos tomar mucha puntuación y revelación en cada palabra que la escritura nos enseña. La palabra de Dios está puesta allí con cada detalle en cada palabra para que penetre, entre hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, hermano. Dice el 18, no hay condenación para todo el que cree en él. Para todo, no una parte, todos los que creen en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. En el único Hijo de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Cuántos estamos por ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos pueden manifestarse por medio del chat y decir amén? Entonces, escuche muy bien, pero ¿qué pasa con un cristiano? Quiero hacer en esta mañana una pregunta. Pero ¿qué pasa con un cristiano con un pecado que no ha sido confesado? Interesante esta pregunta, hermano. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con un cristiano? Se supone que si nosotros somos cristianos, ¿qué pasa con un cristiano con un pecado no confesado, con un pecado oculto, con un pecado guardadito? ¿Qué pasa con ese cristiano? De acuerdo a las escrituras, todos nuestros pecados fueron cancelados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús a nuestro favor. De acuerdo, hermano, a la escritura, no de acuerdo a lo que yo pienso, es de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que Dios nos dejó, de acuerdo a lo que nosotros creemos en nuestro corazón y declaramos que la escritura de Dios es inspiración del Espíritu Santo y es sagrada para nosotros, porque es palabra de Dios, es nuestro manual, es el manual que Dios nos ha dejado para que aprendamos de las generaciones. La palabra de Dios dice, y lo transmitirás de generación en generación. Esto es para que nosotros aprendamos lo que pasó con estas otras generaciones, con las generaciones que obedecieron y con las generaciones que no obedecieron. El pago del pecado trae muerte. Pero dice la palabra de Dios que la bendición, que la obediencia trae bendición. Entonces, de acuerdo a la escritura o a las escrituras de Dios, todos nuestros pecados fueron cancelados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús a nuestro favor. ¿Dónde está eso? Yo quiero que usted vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. Quiero que busque 2 de Corintios, adelantico de Juan. 2 de Corintios 5:21. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. El 5:21 dice así, hermano. Voy a leer tu palabra, Padre. Dice, el 21 dice así. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Más claro no puede hablar la palabra. Más claro la palabra no puede hablar. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación, estar en una relación, no que vayamos a estar, no que en el futuro fuéramos a tener una relación, sino que dice estar en una relación correcta, una relación correcta. Para mí lo primero que viene con la palabra correcta es algo alineado, es algo recto, es algo correcto, es algo transparente, correcta con Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Entonces, tremendo lo que dice 2 de Corintios 5:21, hermano. Escuche muy bien. Dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Imagínese. Dios envía a su Hijo al mundo, que nunca cometió nada, y Dios trata a su Hijo Jesús como un pecador, cuando nunca cometió pecado. Ahí toma mucho sentido y revelación cuando el Señor decía el Cordero. Ahí comienza a tener mucha revelación cuando se traía sacrificio al altar de un cordero. No cometió pecado y fue tratado como un pecador. Pagó tu precio y mi precio. Pagó el precio de tu pecado y el mío. Pero no solamente hizo eso, sino que pagó el precio de todas las generaciones futuras. Wow, para mí me muestra un Dios amoroso, un Dios eternamente grande, poderoso en su gracia y misericordia. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Pero ¿qué en él recibimos para que en él recibamos la justicia de Dios? En el Señor Jesucristo nosotros recibimos la justicia de Dios. Cuando hacemos ese intercambio divino en la cruz, Dios escoge vernos como justos por medio de Jesús. Dios escoge ¿qué? Cuando nosotros hacemos el intercambio divino en la cruz, Dios escoge vernos como justos. No es nuestra justicia ni nuestras obras, ni las obras que podamos hacer. No es nuestra propia justicia,
sino la justicia de Cristo que Dios ve. El Padre nos ve a través de Jesús. El Padre nos ve a través de Cristo Jesús. O sea que si el Padre me ve a través de Cristo Jesús, esto solo me deja con una revelación. Cristo vive en mí. Ahora tiene mucho sentido lo que el apóstol Pablo decía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque juntamente con Cristo he sido crucificado para morir a la carne, morir al pecado, para que Cristo crezca en mí. O sea que si el Padre, el Abba Padre, Dios eterno, poderoso, nos ve a través de Cristo, esto solo me deja con una revelación. Cristo vive en mí. O sea que cada vez que estoy hablando, es Cristo hablando a través de mí. Entonces declaramos y confesamos que Cristo es nuestro Señor. O sea que nos apropiamos de Cristo y Cristo se apropia de nosotros. Hacemos un intercambio. Ya no le pertenecemos a los pecados, ya no le pertenecemos a las tinieblas, pasamos de oscuridad a luz. Debemos entender eso, hermano. Es día de despertarnos, es día de levantarnos, es día de empoderarnos, hermano. No sé cuántos pueden decir en esta mañana amén. Yo digo amén, porque se está revelando en mí que Cristo vive en mí. O sea que es Cristo en mí quien habla, es el Cristo que hay en mí quien habla. Wow, tremendo. Es el Cristo glorificado quien habla a través de mí. Es el Cristo glorificado cuando tú caminas conforme a lo que Dios dice. Es el Cristo glorificado que se manifiesta a través de ti cuando estás en una buena comunión, en un alineamiento con Dios. Cuando tu espíritu, alma y cuerpo están alineados al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo se hace uno con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo, es el Cristo glorificado que habla a través de ti. Por eso las oraciones son con poder, por eso los milagros son con poder, por eso nadie puede dar de lo que no tiene ni ha conquistado. Amén. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Es interesante lo que el Señor está enseñando en esta mañana. Hermoso tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Cuando hacemos ese intercambio entre la luz, Dios nos escoge vernos como justos. No es por nuestra justicia, sino la justicia de Cristo que Dios nos ve. Yo quiero que vayamos a Tito. Busque Tito 3:5. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. Mira lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó. Él nos salvó. O sea, está hablando en plural. Nos salvó. Él nos salvó. Él no está diciendo, Él me salvó. Él nos salvó, dice. Dice el Señor, dice aquí en Tito. Dice la palabra de Dios en Tito. Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, por donde tú recibes nueva vida y nacimiento nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y te repito, te haces uno con el Espíritu de Dios. Tu espíritu se funde. Tu espíritu se funde al Espíritu de Dios. Se funde al Espíritu de Dios. Entonces, escucha lo que dice el 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tremendo, hermano. Tremendo esta palabra. Él intercambió las cuentas con nosotros. Cambió nuestro récord manchado por su récord perfecto. O sea, Dios cambió nuestro pecado por la pureza de Él. Dios, el Señor Jesús tenía un récord, tiene un récord de perfección, tiene un récord de pureza. Y nosotros teníamos un récord manchado por la maldad. Entonces el Señor Jesús lo que hace cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca para la salvación,
Nosotros entendemos que el Señor cambia ese récord de su perfección por el récord de nosotros. ¿Y qué hace? Hay un intercambio. Él nos limpia. Él nos limpia. Él nos limpia. Desde ese momento tenemos la plena aprobación y aceptación de Dios. Desde ese mismo momento, hermano, nosotros tenemos plena aprobación y aceptación de Dios. ¿Cómo destruimos eso? Cuando volvemos a pecar, cuando fallamos. Nosotros entendemos perfectamente que nadie es perfecto, pero nada justifica el pecado, y menos cuando es reiterativo y se convierte en una iniquidad. Y cuando se convierte en una iniquidad, las personas terminan atrapadas en pozos. Las personas terminan en regiones de cautividad, en prisiones eternas, por consecuencia del pecado. Escuche bien, con esto termino. Quiero hacer esta pregunta y con esto terminamos. Para la siguiente clase, el día martes, los espero para que sigamos con este discipulado. También tenemos ese día martes palabra profética de 7 a 8 de la noche. Palabra profética, palabra revelada. Somos una casa apostólica profética que creemos en los 5 ministerios. Creemos en los 5 ministerios y creemos que los 5 ministerios tienen que trabajar mancomunadamente unidos en el mismo espíritu con Dios para declarar la palabra y profetizar y hablar y establecer la palabra de Dios, el reino de Dios en el mundo entero. Pero ¿qué sucede cuando pecamos después de haber recibido ese récord perfecto? ¿Qué sucedería, hermano? ¿Qué sucedería? Pero ¿qué sucede cuando pecamos después de haber recibido ese récord perfecto de Dios? ¿Qué pasaría cuando el Señor cambia ese récord sucio, ese problema, ese pecado y trae su santidad, su justicia? ¿Qué pasaría? Imagínese, si de pie junto a una ventana, imagínese de pie junto a una ventana del sur, en un frío día de invierno. El aire es helado, pero el sol brilla a través de la ventana. Usted se empieza a calentar, disfruta de su resplandor. Luego cierra la cortina. Al instante el calor se detiene. Eso es lo que pasa, hermano. Al instante. Usted se hace en una ventana, está haciendo tremendo frío. Usted abre la ventana, el sol comienza a calentar y comienza su cuerpo a calentarse, a calentarse. Pero ¿qué pasa cuando usted toma la cortina, la cierra o cierra las ventanas y se adentra? Vuelve a tener frío. Vuelve a tener frío. Al instante el calor se detiene. Es porque el sol ha dejado de brillar. No es porque algo se ha interpuesto entre usted y el sol. Escuche bien. En el momento en que abra la cortina, el sol puede calentarlo de nuevo. Pero todo depende de usted. Todo depende de usted y de mí. La barrera está en el interior de cada casa y no fuera. La barrera está en el interior. La palabra de Dios dice, lo que contamina al hombre no es lo que sale por la boca, lo que entra por la boca del hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que come porque a la letrina va. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Por eso dice, la barrera está en el interior de la casa, la cortina está en el interior de la casa, no afuera. El problema no está afuera. El problema no está, es que dice, ay, es que estas manos les gusta hacer, estos pies agarran para donde no tienen que agarrar, estos ojos miran para donde no tienen que mirar, esta boca habla lo que no tiene que hablar, estos oídos escuchan lo que no tienen que escuchar. El problema no es esto, no es lo exterior. Dice la palabra de Dios que el problema es la concupiscencia que hay dentro del hombre. O sea, lo que contamina al hombre es la concupiscencia. Y dice que la concupiscencia da a luz al pecado. Y que la consumación del pecado da como resultado la muerte. Así dice la palabra. O sea que el problema no es lo que usted come, sino lo que sale de usted. Lo que sale de mí. El problema no está afuera de la casa. El problema está dentro de la casa y nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando después de haber recibido el récord perfecto de Dios, un pecador, un hombre de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios vuelve a cometer el pecado? Es como si se apartara de la luz, como si se apartara
del sol que calienta. Amén. Yo quiero que lo dejemos ahí para el próximo discipulado. Quiero bendecirlos en esta mañana. Quiero declarar esta oración con ustedes y declarar que el Señor es más que bueno, hermano. Dios ha sido más que bueno en este tiempo, hermano. Yo quiero declarar que la paz de Dios nos da seguridad, hermano. Yo quiero declarar en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra se extiende, Señor, a través de estas redes sociales, por el YouTube, Señor, por el Facebook Live, por el Instagram, Señor. Padre, hoy declaro que ha sido el medio que tú escogiste, Señor. El medio el cual tú escogiste en tu divino y perfecto plan, diseño para esta generación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Espíritu Santo de Dios, que te reveles a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están a través de las cámaras allí viéndonos, escuchándonos, que tu Espíritu Santo te reveles de una manera sobrenatural. Traiga respuesta, revelación a todos aquellos que estén con hambre y sed de ti, buscando una respuesta, Señor. Hoy lo declaro por el poder de tu palabra, lo decreto y lo profetizo, que eres tú, Señor, el que nos trae revelación, nos guías a toda verdad y traes en nosotros un espíritu de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, quiero bendecirlo en esta mañana. Ahí le van a aparecer, en unos instantes le va a aparecer todo lo que nosotros hacemos y las actividades que tenemos. También, si usted ha sido tocado por el Señor, si quiere ofrendar en este ministerio, si quiere ofrendar, si quiere diezmar, siempre y cuando no esté en otra iglesia, porque usted debe diezmar a su iglesia. Pero si el Señor quiere que usted nos ayude, que darnos una ofrenda, honrarnos con alguna ofrenda, lo puede hacer en el número de teléfono del apóstol Osvaldo Espinosa, a la cuenta NX 319-3333-252. También se puede comunicar al número que aparece, al de la pastora Andrea Cabrera. Si está fuera del país y quiere bendecirnos con una ofrenda, diezmo, aporte al ministerio, si Dios ha hecho algo en su vida a través de este ministerio y quiere hacerlo, Dios ha movido a hacerlo, lo puede hacer a través de MoneyGram o Western Junior. Si está fuera del país, se tiene que comunicar con el apóstol Osvaldo Espinosa y él les va a decir cómo lo puede hacer. Los bendigo mucho en esta mañana de sábado y declaro que el Señor los bendiga sobreabundantemente. Se les ama, les mando un abrazo gigantesco en el Señor y declarando que el Señor siga obrando en ti y en mí. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.